9. Informe de seguimiento 32/1969-2. Hoy, domingo 1 de junio de 1969, y dando el oportuno cumplimiento a las órdenes recibidas del ilustrísimo señor comisario jefe de la plaza, se ha establecido la continuación del oportuno dispositivo de seguimiento a la persona de don Ignacio do Cabo Alberti, que se había iniciado durante el día de ayer y que se detalla a continuación. A las 8:40 de la mañana se recibió en la comisaría de la Policía Gubernativa de la calle Beatriz de Silva una llamada telefónica proveniente del Hotel Atlante, cuyo recepcionista nos informaba de que el susodicho individuo acababa de abandonar el hotel de forma totalmente inesperada, pues al retirarse la noche anterior había solicitado el ser despertado a las 10 horas. Personado inmediatamente en el hotel este operativo de seguimiento, el recepcionista me confirmó todo lo anteriormente expuesto y refirió que el susodicho individuo al salir no llevaba equipaje, que no había cogido ningún taxi pese a que había uno situado en la puerta del hotel en el momento de su salida y que había tomado la dirección del Monte Hacho. También nos informó de que la vestimenta que vestía el susodicho individuo en el momento de su salida, consistente en una camisa tipo polo azul clara, unos pantalones de tergal azul marino y unos zapatos marrones tipo mocasines, o sea que no tienen cordones, así como que llevaba puestas unas gafas de sol y que también llevaba al brazo, pero sin llevarla puesta, una chaqueta de 1000 rayas azules. A bordo de un vehículo camuflado y sin identificaciones externas, este operativo de seguimiento se puso en marcha para dirigirse de inmediato y sin dilación y con toda celeridad y rapidez a la búsqueda del susodicho individuo, de acuerdo con todas las informaciones referidas por el susodicho recepcionista del hotel. La ruta seguida por este operativo de seguimiento a la busca del objetivo a seguir fue Avenida del General Franco, Plaza del General Galera y Avenida de Calvo Sotelo. El susodicho individuo fue avistado al final de la avenida de Calvo Sotelo una vez pasado el grupo Alfau, poco antes de llegar al nuevo hospital de la Cruz Roja recientemente inaugurado hace apenas solo 15 días. Una vez producido el avistamiento del susodicho individuo, el operativo de seguimiento aminoró la marcha reduciéndola para adecuarla a la del objetivo y guardar así una oportuna distancia entre ambos, pues el escaso tráfico dominical podía poner en riesgo el necesario sigilo requerido en esta operación de seguimiento. El susodicho individuo iba vestido tal y como el susodicho recepcionista me había indicado a este operativo de seguimiento. El susodicho individuo, al llegar al muelle Alfau, se detuvo a mirar el paisaje de alrededor, mirando primero hacia la ciudad, luego hacia el estrecho, que en esta ocasión el día era tan claro que permitía ver el español Peñón de Gibraltar con toda claridad, luego miró el nuevo hospital de la Cruz Roja recién inaugurado hace menos de 15 días, luego miró el Monte Hacho y finalmente prosiguió su marcha. Este operativo de seguimiento temió que durante esta ronda visual el susodicho individuo se hubiera apercibido de la presencia de este operativo de seguimiento, pero su manera de actuar posterior me convenció de que no se había dado cuenta de mi presencia. El susodicho individuo continuó luego su marcha por la acera que da sobre la playa de San Amaro, lo que teniendo en cuenta la hora y la lejanía, venía a significar que el susodicho individuo no tenía previsto asistir al desfile conmemorativo del 30º aniversario de la victoria, que se celebraría a las 11 de la mañana en el muelle Cañonero Dato, aunque también es posible suponer que lo ignorase al haber llegado a Ceuta recientemente, ayer mismo. El susodicho individuo continuó caminando hasta que se detuvo de nuevo al llegar a la fábrica de cerveza Las Palmeras, hacia donde estuvo mirando detenidamente desde su acera, sin llegar en ningún momento a cruzar la calzada. Luego, el susodicho individuo prosiguió su marcha hasta la altura del Parque de San Amaro y se detuvo brevemente a sus puertas, continuando luego su marcha hasta llegar al monumento del Llano Amarillo, en honor a la gesta del generalísimo Franco, que estuvo admirando siempre desde el otro lado de la calzada, sin cruzar nunca del lado del mar al de tierra.
Cuando el operativo comprobó que el susodicho individuo parecía tener la intención de seguir su marcha siguiendo la carretera del Monte Hacho, se optó por adelantarle para esperarle en el mirador situado bajo el faro, en la punta de la Cueva de la Sirena, pues de no hacerlo así, este operativo de seguimiento correría el riesgo de ser sorprendido por el susodicho individuo si éste se daba la vuelta y nos veía, rompiéndose así el necesario sigilo de esta operación. Y además que no se podía subir con el coche la cuesta del Monte Hacho tan despacio porque podía sobrevenir un calentón del radiador que haría que se estropease una operación de seguimiento tan importante y que nos estaba saliendo tan bien. El susodicho individuo llegó 20 minutos después a la altura de donde estaba situado este operativo de seguimiento oportunamente camuflado y guardando el conveniente sigilo detrás de la roca grande que oculta la vista del mirador de la Cueva de la Sirena desde la carretera. Este operativo de seguimiento temió entonces que el susodicho individuo se hubiera apercibido de la presencia de este operativo de seguimiento, pero su manera de actuar posterior me convenció de que no se había dado cuenta de que yo me hallaba allí dentro del vehículo. Una vez que el susodicho individuo, siguiendo su marcha, hubo sobrepasado a este operativo de seguimiento oculto detrás de la susodicha roca del mirador, se tomó la decisión de proceder a adelantarle otra vez y tomar luego nuevas posiciones para esperar la llegada del susodicho individuo guardando el necesario sigilo para el buen término de esta operación de seguimiento. De acuerdo con la decisión tomada, se puso de nuevo en movimiento este operativo de seguimiento y cuando adelantamos al susodicho individuo, este no se dio cuenta de mi presencia y este operativo de seguimiento se instaló para esperarle detrás del muro del camino del faro que hay frente por frente del camino que baja al castillo del Desnarigado, por si se le ocurría bajar a la playa para observar al castillo. Pero cuando el susodicho individuo llegó a la altura de este operativo de seguimiento, tras mirar varias veces alternativamente, primero hacia la playa del Desnarigado por entre los pinos y después hacia el faro, pero sin poner en peligro el requerido sigilo porque el coche y yo estábamos perfectamente ocultos tras el muro, prosiguió su marcha por arriba sin bajar a la playa. El susodicho individuo, una vez sobrepasada la posición en que este operativo de seguimiento se hallaba oculto, prosiguió su marcha, y al llegar a la bifurcación del fondo de la curva, en vez de continuar por la carretera del Sarchal, tomó el camino que lleva a la ermita de San Antonio. A partir de ese momento, este operativo de seguimiento comprendió que la única solución posible para mantener el necesario sigilo en una operación de seguimiento tan importante sería sobrepasar de nuevo al susodicho individuo y esperarle escondido entre los pinos de la ermita. Y así se hizo, siendo importante resaltar que el susodicho individuo no se dio cuenta de la presencia de este operativo de seguimiento cuando le volvía a adelantar con el coche. Tal y como se había previsto, este operativo de seguimiento tomó posiciones entre los pinos que hay al lado de la ermita, permaneciendo oculto para que no se me viese. El susodicho individuo llegó a la ermita justo cuando las campanas llamaban a misa, y no se dio cuenta de la presencia de este operativo, porque como ya se ha indicado, tanto el coche como yo estábamos bien escondidos entre los pinos. El susodicho individuo se puso entonces la chaqueta de 1000 rayas azules que hasta entonces había llevado cogida sobre el hombro y se metió a misa. Este operativo de seguimiento abandonó entonces el vehículo y entró en la ermita. Solo había en la ermita 2 matrimonios de ancianos, o sea, otras 4 personas además del susodicho individuo y de mí mismo. Durante la Santa Misa, los 4 ancianos tomaron la comunión, y como el susodicho individuo no se acercó al altar para comulgar, este operativo de seguimiento tampoco lo hizo, para conservar el necesario sigilo y que no se diera cuenta de mi presencia en la ermita. Acabada la Santa Misa sin que el susodicho individuo se diera cuenta de la presencia en la ermita de este operativo de seguimiento, y tras admirar desde la puerta de la ermita los alrededores y la vista que desde allí se disfruta de la ciudad, el susodicho individuo tomó un camino de bajada hacia San Amaro que no es apto para la circulación de vehículos, por lo que este operativo de seguimiento no tuvo más remedio que verse en la obligación de retornar bien deprisa al vehículo que se hallaba oculto entre los pinos, con la intención de regresar abajo lo más deprisa posible por la carretera practicable para vehículos más próxima al susodicho camino, o sea, la carretera de San Antonio que baja hasta la carretera del cementerio,
pues como es bien sabido, el camino que había tomado el susodicho individuo no permite el paso de vehículos. Cuando llegó abajo, este operativo de seguimiento optó por esperar al susodicho individuo al final del camino que él había tomado arriba, en la ermita de San Antonio, dejando el vehículo oculto en la curva anterior de la carretera del Monte Hacho, con el fin de mantener el necesario sigilo para esperar a pie el avistamiento del susodicho individuo. El susodicho individuo apareció en la confluencia del camino con la carretera 15 minutos después de la llegada de este operativo de seguimiento y prosiguió su camino hacia Ceuta a paso mucho más vivo que a la ida. El regreso al hotel se produjo bastante deprisa, puesto que el susodicho individuo no se detuvo esta vez en ninguna ocasión y desanduvo el camino de ida siguiendo la avenida de Calvo Sotelo, la plaza del General Galera y la avenida del General Franco, siempre caminando deprisa, con celeridad y rapidez. El recepcionista ha informado que el susodicho individuo le había preguntado entonces cuál era la mejor misa dominical de Ceuta, y que él le había respondido que en su opinión la mejor era la misa de las 12 en Nuestra Señora de África, aunque la verdad es que la misa de la 1 de la catedral también tenía muchísimo público. En resumidas cuentas, que le había dicho al susodicho individuo que esas dos misas estaban en un ten con ten. Había preguntado entonces si la misa de 12 de Nuestra Señora de África la diría el padre Marcelo, a lo que el recepcionista le respondió que sí. También le preguntó el susodicho individuo cuál era el mejor restaurante de Ceuta para comer en domingo, y el recepcionista le había respondido que sin duda el mejor restaurante de Ceuta era el restaurante del Hotel La Muralla, pero que como era domingo sería conveniente reservar mesa, y se había ofrecido para hacer la reserva en su nombre por teléfono. El susodicho individuo le agradeció su amabilidad y le pidió que reservase una mesa para uno a partir de las 2 de la tarde a cualquier hora. A continuación, el susodicho individuo se subió a su habitación y permaneció en ella hasta las 12 menos cuarto, hora en que bajó afeitado y con la misma ropa que había empleado ayer por la tarde para visitar a la viuda del coronel Estebáñez, o sea, que vestía un traje azul marino, camisa blanca y corbata azul oscuro. Llamó la atención de este operativo de seguimiento que, habiendo salido con suficiente antelación para asistir a la Santa Misa de las 12 en Nuestra Señora de África, el susodicho individuo, tras comprar en el kiosco El Faro de Ceuta y el ABC, se entretuviese ramoneando por los jardines del monumento a la Guerra de África, y que sólo se dirigió a la iglesia cuando ya habían entrado dentro todos los fieles, estando ya la Santa Misa comenzada, siendo las 12:10. El susodicho individuo se colocó detrás a la izquierda, por lo que este operativo de seguimiento no tuvo más remedio que ocultarse tras la última columna para mantener el oportuno sigilo y que no me descubriese, pues, aunque la iglesia estaba llena por la parte de atrás, no había tanta gente. El padre Marcelo habló en la homilía de la infalibilidad del sumo pontífice y el papel reservado a los creyentes para construir un futuro mejor para todos, siguiendo el camino del progreso dentro del orden. Comprobé que una de las comulgantes fue la viuda del coronel Estebáñez. Como el susodicho individuo no comulgó, yo tampoco lo hice, a fin de guardar el sigilo requerido en una misión de seguimiento de tanta importancia. La viuda del coronel Estebáñez no se dio cuenta de la presencia del susodicho individuo en la misa, y él tampoco la esperó a la salida de la iglesia, como este operativo de seguimiento opina que habría sido lo lógico tras la larga visita que ayer la hizo en su casa. Es de reseñar que el susodicho individuo fue el primero en abandonar el templo, nada más que se acabó la misa. Luego, el susodicho individuo volvió a entretenerse ramoneando por los jardines del monumento a la Guerra de África antes de dirigirse a continuación a la Santa Iglesia Catedral. También allí llegó con 10 minutos de retraso a la misa de la 1, por lo que la misa ya había comenzado cuando llegó a las 13:10. En la catedral, el susodicho individuo también se colocó al final a la izquierda, por lo cual este operativo de seguimiento hubo de colocarse tras una columna del final con el fin de guardar el sigilo requerido y que no me viese. Tampoco en esta misa tomó la comunión el susodicho individuo, por lo cual tampoco comulgó este operativo de seguimiento.
lo mismo que había ocurrido en la misa de 12 de Nuestra Señora de África. También al acabar la misa de una en la Santa Iglesia Catedral, el susodicho individuo fue el primero en salir. Luego se dirigió al Hotel La Muralla, donde entró a las 2 menos 10. Este operativo de seguimiento esperó fuera un cuarto de hora y luego entró al hotel. Estuve ramoneando un rato por el vestíbulo y desde allí comprobé que el susodicho individuo estaba en el comedor, él solo en una mesa. Este operativo de seguimiento decidió entonces tomar posiciones en el bar desde donde se podía vigilar el comedor guardando el sigilo requerido. Este operativo de seguimiento, con el fin de justificar con el debido sigilo una larga permanencia en el bar, tomó 2 cervezas de tercio, una ración de tortilla española y una ración de calamares, puesto que en el bar del Hotel La Muralla no se sirven medias raciones. Se ha presentado en la pagaduría de esta comisaría la factura correspondiente para su correspondiente reintegro y se adjunta a este informe de seguimiento el escrito que lo detalla para el oportuno visto bueno y firma del ilustrísimo señor comisario jefe y así poderlo cobrar sin demasiada demora. El susodicho individuo tomó un cóctel de mariscos con salsa rosa y un solomillo con salsa a la pimienta, y durante la comida se tomó 2 botellas de cerveza de tercio Africa Star, y de postre tomó 1000 hojas de crema. Tras comer, el susodicho individuo abandonó el comedor y pasó a ocupar una de las mesas de la piscina, donde estuvo tomando café, ante lo cual este operativo de seguimiento se vio en la necesidad de tomar posiciones en un sofá del vestíbulo, y en el sofá vino un camarero a preguntar qué quería, y no tuve más remedio que tomarme un café cortado. Se ha presentado en la pagaduría de esta comisaría la factura correspondiente para su correspondiente reintegro, y se adjunta a este informe de seguimiento el escrito que lo detalla para el oportuno visto bueno y firma del ilustrísimo señor comisario jefe, y así poderlo cobrar sin demasiada demora. El susodicho individuo salió del Hotel La Muralla a las 16:30 y se dio una vuelta por el Paseo de la Independencia. Allí se sentó en la terraza de la cafetería La Ribera y se puso a mirar hacia la playa de la Ribera y hacia el territorio marroquí, pues como el día seguía estando bastante claro, se podía ver a la perfección no solo Castillejos, sino incluso toda la costa hasta Cabo Negro. En la susodicha terraza el susodicho individuo pidió un café, y yo al comprobar que podía tomarse su tiempo al estar cómodamente sentado, pues previsoramente este operativo de seguimiento optó por meterse en la cafetería mientras el susodicho individuo estaba leyendo los periódicos y no podía darse cuenta de mi entrada dentro de la cafetería para conservar el sigilo requerido. Dentro de la cafetería, este operativo de seguimiento se vio en la necesidad de tener que tomar otro café cortado. Se ha presentado en la pagaduría de esta comisaría la factura correspondiente para su correspondiente reintegro y se adjunta a este informe de seguimiento el escrito que lo detalla para el oportuno visto bueno y firma del ilustrísimo señor comisario jefe, y así poderlo cobrar sin demasiada demora. Después de tomarse el café, el susodicho individuo prosiguió su paseo por el Paseo de la Independencia hasta llegar al Mercado Central, y allí se sacó el plano callejero de Cosío de este año, y tras consultarlo regresó hacia la Plaza de África, esta vez por la calle Jáudenes. El susodicho individuo llegó al Hotel Atlante a las 18:10 y se dirigió a su habitación, donde permaneció hasta las 22:00, permaneciendo abiertas las persianas exteriores de su habitación. El recepcionista ha informado a este operativo de seguimiento que el susodicho individuo cenó a las 22:00 en el restaurante del hotel una tortilla a la francesa y una ensalada mixta con una cerveza de tercio Africa Star. El susodicho individuo abandonó el hotel a las 22:40 y dio un paseo por Edrisis hasta el Puente del Cristo, y estuvo ramoneando por allí sin hacer nada destacable, regresando a su hotel a las 23:15. Subió al cuarto tras pedir al recepcionista de noche que se le despertase a las 7:30 de la mañana. La luz estuvo encendida hasta las 12:05 y entonces se dio por concluido el servicio de seguimiento de la jornada de hoy.